Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de la edición de Contigo Adoración. Nuestra anfitriona, la reverenda Lisa Miranda, tiene como invitada a la reverenda Esther Robles, quien nos enseñará un poco de lo que es la formación espiritual y la importancia de hacer espacio en nuestra vida diaria para estar en la presencia de Dios. Comparte este video y quédate hasta el final porque Contigo comienza ahora. Te damos la bienvenida a esta edición de adoración de la obra Contigo, donde nuestra iglesia en general se reúne a través de este podcast para poder seguir creciendo, ¿verdad? Donde podemos inspirar, informar y empoderar a toda nuestra congregación, nuestra audiencia a través de este podcast. Y por primera vez estamos haciendo esta edición de adoración. Yo soy la reverenda Lisa Miranda, estoy más que bendecida de poder ser su anfitriona y tenemos una invitada muy especial en esta tarde, pero antes de eso queremos darle la bienvenida a todos aquellos que se conectan. Le queremos dar las gracias por estar con nosotros y espero que esta conversación, que este tiempo que vamos a tener juntos con nuestra invitada sea de gran bendición para todos ustedes. En esta tarde quiero darle las gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder tener como invitada a la reverenda Esther Robles. Estamos con ella en esta tarde porque estamos haciendo a través de la obra hispana unos seminarios para directores o para líderes de alabanza, y nuestro deseo es poder llegar a esa necesidad de nuestra iglesia y a través de estos seminarios poder educar, poder entrenar, poder darle herramientas a nuestros líderes, a todas aquellas personas que son parte de nuestra adoración semana tras semana, y que ellos también puedan ser bendecidos e instruidos para que puedan hacer una labor más que excepcional para la gloria del Señor. Así que le damos gracias a Dios porque tenemos a nuestra hermana, pastora, colega, reverenda Esther Robles con nosotros en esta tarde, y me gustaría que ella nos diera un saludito y que pudiera también decirnos un poquito sobre ti, Esther. Quizás hay personas que te conozcan, ¿verdad? Pero puede ser que hayan personas que no, y me gustaría que empecemos por ahí, ¿verdad? Cuéntanos un poquito sobre ti y salúdanos a la misma vez. Gracias, Pastora Lisa, amiga y compañera en la obra del Señor. Quiero darle las gracias a toda la obra hispana por la invitación, porque realmente esto es un gran honor que hayan pensado en mí, en poder participar de estas conferencias sobre la formación espiritual y en la vida de los músicos, en la música, la adoración. Yo creo que una de las cosas que puedo compartir sobre mí, aparte de decir que soy puertorriqueña, que nací en Puerto Rico, me crié en el estado de la Florida, en el área de Miami, Homestead, por muchos años. Ahora resido en el área de Tampa, en la parte central de la Florida. Soy pastora, ya llevo más de 20 años en el ministerio. Antes de ser pastora, pues estuve muy envuelta en la música, en la adoración. Ese fue mi área de formación, de servicio al Señor. Y entonces, pues, en la vida como pastora, pues, también es un aspecto central. Así que en el pastorado, en la música, actualmente también sirvo como profesora del seminario de Indiana Wesley en la área de formación espiritual también. Así que en todas estas áreas, pues la formación espiritual es un tema central en mi vida. ¿Y qué más se puedo decir? Me gustan los brownies con helado. Eso es un postre muy especial para mí y de área débil.
Definitivo, qué bueno. Pudiéramos decir, pastora, que de alguna manera también es hija de nuestra congregación acá en Miami, discípulos en Miami, que también vivimos muy orgullosos, ¿verdad? Yo no estaba en aquel tiempo, pero sí como congregación vivimos orgullosos de saber que también eres hija, ¿verdad? De nuestra iglesia y qué bueno que hoy en día pues estás en medio del ministerio y sirviendo a muchos y siendo de bendición. Qué bueno que trajiste ese detalle. Gracias por recordármelo. Porque sí, sí, soy hija de la Iglesia Cristiana de Miami y ahí puedo decir que fue uno de las etapas donde ah, crecí en gran manera y descubrí el llamado del Señor para mi vida. Así que, yes, definitivamente. Y Qué fue mi bueno. primera iglesia, discípulo de Cristo. Ahí fue donde comencé mi jornada como discípulos del Señor. Qué bueno, qué bueno. Y entonces, en medio de tu caminar, Mm. me imagino que al distinguir tu llamado, Dios ha ido trabajando en tu vida. Y bueno, ¿cómo llegaste a quizás a este momento donde dijiste, me interesa la formación espiritual? ¿Por qué formación espiritual, verdad? ¿Qué es lo que te ha llevado a ti a moverte hacia esta área de la academia por un lado, pero también tan vital dentro de la iglesia, ¿verdad? Del Señor para el crecimiento y el desarrollo de las personas? Entonces, cuéntanos un poquito qué te ha llevado hacia interesarte por la formación espiritual en medio de tu caminar y de tu jornada. Ujú, ujú. Para mí, la formación espiritual es, es el aspecto central de la vida. Es tan importante como tu próximo aliento. Si lo podemos ver de esa manera, es algo que no podemos vivir sin él. Así que no es una opción, sino una necesidad. Y cuando comencé a aprender eso en mi vida, de que yo necesito caminar y crecer en el Señor, am, pues aprendí que es una jornada de fe. O sea que la formación espiritual viene siendo un proceso en que vamos siendo conformados a la imagen de Cristo por el bien, no tan solo de uno, sino de los demás. Um, yo diría que todo ser humano pasa por un proceso de formación espiritual. En otras palabras, cada pensamiento que tú tienes, cada decisión que tú tomas o acción que haces, cada emoción que tú permites que moldee tu comportamiento o cada respuesta que tú das al mundo que te rodea, todas estas cosas poco a poco nos están formando de una forma u otra. O te puede formar para un bien o te puede formar para un mal. Puede ser bien destructivo o bien edificante. Entonces, la formación espiritual viene siendo la área donde yo ah, le permito al Señor que, que me moldee para el bien. Por eso digo que la formación es ser conformados a la imagen del Señor por el bien de los demás. Y cuando entré en el seminario, especialmente, am, recibí cursos de formación espiritual. Y fue en uno de esos cursos que yo me di cuenta que había unas áreas en mi vida que no habían sanado de mi pasado. Y no fue hasta que yo empecé a aprender ese proceso de lo que realmente implica la formación espiritual que pude permitir que el Señor entrara a esas áreas que yo ni siquiera sabía que estaban en gran necesidad de ser cambiadas, de ser formadas, de ser sanadas. Y eso a mí, como decimos en Puerto Rico, me voló la cabeza. fue, fue un aspecto de que, wow, eh, es un caminar más profundo con el Señor que va cambiándote para el bien y entonces es algo que
el mundo entero se beneficia. Por eso viene siendo para el bien de otros también. Por eso la formación espiritual ha sido central en mi vida. Qué bien, qué bien. Y cuando nosotros estamos mirando, ¿verdad? Ese caminar y ese entrar un poquito más profundo, así más o menos es como lo definirías, ¿verdad? De lo que sería la formación espiritual. Porque hay gente que Y dice, pero esto no es igual que el discipulado o esto no es igual, ¿verdad? ¿Qué tipo cómo lo pudiéramos definir y explicarlo un poquito de una manera más amplia quizás para que las personas puedan entender quizás que haya que hay una diferencia, ¿no? Y la importancia de ello. sí, de nuevo, yo diría que la formación espiritual es como la espina dorsal de tu cuerpo. Es todo lo que le da formación a todo lo que tú haces. El discipulado podemos decir lo que es también el discipulado, porque es parte de todo lo que tú haces, va formando tu ser. Entonces, lo podemos definir que es un proceso, es una jornada, es tu jornada. La formación espiritual es tu vida cristiana en formación, donde tú permites que el Señor vaya conformándote a la imagen de Cristo para el bien tuyo y para el bien de los demás. Eso en términos bien sencillos. De hecho, te comparto que esta semana pasada estaba leyendo un artículo sobre ah, el Ministerio de Renovaré, que fue fundado por Richard Foster, Ujú. el que escribió el gran libro de las alabanzas a las disciplinas. Disciplinas. Y en ese artículo decía, y me fascinó esta definición, sobre la persona ungida. Y decía que la persona ungida es la persona que posee el don de hacer lugar para la presencia de Dios. Me encantó. Excelente. La persona ungida es la persona que da lugar, que tiene ese don para darle lugar a la presencia de Dios. Y ese es el corazón de lo que es formación espiritual. Y damos lugar Excelente. en todos los ambientes de nuestra vida, sea en el discipulado, que sea educación cristiana, sea en lo que hagamos en las misiones, aquí en la música, la dirección, como en el pastorado, en cualquier ámbito de tu vida, porque no todos seremos llamados, ¿verdad?, a ser músicos o a ser pastores o a ser misioneros, pero nuestra vida está girada hacia esa formación, a esa presencia del Espíritu en tu ser. Excelente. Cuando estamos mirándolo en particular, ¿verdad? Ya llegando un poquito más cerca a lo que serían los líderes de alabanza, los líderes de adoración, aquellas personas que quizás están dirigiendo, presidiendo el momento de adoración dentro de la iglesia y obviamente cuando estoy hablando de la adoración, ¿verdad? Va mucho más allá de la música. Estamos hablando de todas esas personas envueltas dentro de lo que es el acto de adoración. ¿Qué alcance tiene el que nosotros tengamos conciencia de la importancia de ese desarrollo emocional, espiritual que tiene que pasar en nuestra vida para poder ejercer el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos? ¿Qué Mm, piensas tú? Yo diría que cuando miramos al músico, a un líder de adoración, a alguien que está a cargo de la oración, la predicación, en todos esos ámbitos que envuelve la liturgia congregacional que dirige al pueblo en diferentes aspectos de su adoración. Si uno no se ha preparado en esa área, pues es difícil dirigir a otros a entrar a esa área. Es lo mismo que cuando un músico no practica, no conoce su instrumento, alguien que no calienta su voz, alguien que no haya, ni siquiera se conozca bien la música que va a cantar,
pues no va a poder ser efectivo en su dirección ni en su presentación. Pues lo mismo, si no hacemos la práctica, los ejercicios internos de ese caminar, de esa relación, desarrollar esa relación con Dios, pues es muy difícil llevar a otros a un lugar que no has estado. Excelente, definitivo. O sea, para mí es tan importante que este aspecto de la vida del líder y del director de alabanza o de las personas que están en medio de la iglesia, siendo partícipes del acto de adoración, entiendan, ¿verdad?, la importancia de que no es solamente el ensayo y ser diestro en el canto o en el instrumento o quizás tener un don natural, ¿verdad? Porque muchas personas que también tienen un don natural y pensar de que con eso es suficiente. Sí. Es importante que nosotros podamos crecer en esa relación con Dios, en esa intimidad con Dios y dejar también que Dios trabaje en nuestra vida, porque como tú dices, nosotros no podemos ofrecer, ¿verdad? Lo que nosotros mismos no hemos podido experimentar o vivir. Y no es que necesariamente ofrezcamos nada, pero no podemos dar, quizás es la palabra, de lo que quizás nosotros mismos no hemos podido vivir y experimentar. Y a veces esto puede ocasionar algún tipo de fricción, algún tipo de malestar. Es muy entendido a través de los años que llevo trabajando con ministerios de adoración que a veces traen conflicto y obviamente donde hay personas y donde hay diferentes caracteres y donde hay diferentes dinámicas, siempre va a haber algún tipo de fricción, siempre va a haber algún tipo de situación. Pero ¿qué es lo que nos ayuda a nosotros quizás como ministerios el poder vencer esas situaciones que pueden ocasionar o que pueden suceder en medio de los ministerios, ¿no? Ujú, Parte de que nosotros podamos tener un entendimiento claro de nuestra formación y de la razón por la cual estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y yo pienso que es importante, ¿verdad?, que nosotros sigamos hablando y por eso estamos haciendo estos seminarios, porque es importante de que nuestros líderes de adoración o aquellas personas que están presidiendo, que participan del acto de adoración, puedan seguir creciendo en estos diferentes aspectos. ¿Cuáles de todas las disciplinas, verdad, que uno puede pensar que ayudan a nuestra formación espiritual, cuáles de las que más te, te parecen o te ayudan a ti personalmente? A cada cual, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos personalidad diferente, pero hay ciertas disciplinas que para uno son más llevaderas o que son más significativas para uno que para mm, otros. ujú. ¿Cuáles serían las tuyas? ¿Cuáles serían tus disciplinas espirituales que para ti son de bendición y de crecimiento y de formación? Wow. Um, yo diría, son unas cuantas, pero yo creo que de las que me gusta mucho practicar a diario, es obviamente la oración, pero en las prácticas espirituales la oración se desarrolla en diferentes maneras. Am, la oración contemplativa o la que me gusta decirle como la oración del aliento, es una que inicio cada día porque es una oración corta que va en el ritmo de tu respiración y es la oración que en el momento actualmente es la que está bien adentro de mi alma. Es un deseo, es una petición, es lo que está bien adentro de mí y, y es lo que me dirijo a Dios y me facilita el orar sin cesar. O sea que es una frase corta, una petición que le tengo al Señor de acuerdo al contexto y la necesidad de mi corazón en el momento. Así que la oración del aliento o la oración contemplativa, como otros le llaman, es una de las prácticas o disciplinas espirituales que uso a diario. La otra en cuanto a la oración me refiero,
Me gusta mucho irme a caminar en las mañanas y ahí es donde le oro al Señor, pero no antes, sin entrar en un momento de silencio. La práctica del silencio es, es un aspecto, una práctica que utilizo y después entro en expresar y hablar con el Señor. Así que el silencio es un aspecto muy importante porque te ayuda a estar más sensible a quizás a lo que el Espíritu te quiera mostrar en ese momento o decir en ese momento. Es un diálogo, es una relación con el Señor, porque si entramos rápido en el Señor y es todo el yo hablar, pues no hay mucho espacio para escuchar. Así que la práctica del silencio, um, la oración mientras me voy a caminar, mis caminatas de oración, la oración contemplativa o la oración del aliento, ahí están tres prácticas que a diario utilizo. Ahora, la otra que uso semanal es la disciplina de practicar el reposo, el día de reposo. Usualmente los lunes, como día de hoy, es donde practico ese tiempo. Usualmente cuando baja el sol los domingos, ya he servido como mi trabajo de pastora. He servido al Señor el domingo en la congregación. Una vez que baja el sol, pues entro en mi tiempo de sábado, día de reposo, hasta la puesta del sol del día de hoy. Así que eso es algo que obviamente no es religioso porque no siempre lo puedo practicar, pero es una de las disciplinas que yo necesito para estar en mi salud óptima para poder servir a otros. Yo entiendo que yo necesito retirarme para poder servir bien a otros en público. Entonces, yo creo que esas son las que pudiera decirte que me vienen a la mente que son a diario o semanalmente que practico y la necesito. Ahora sí te puedo decir que una de las que más en estos últimos años he practicado, porque estoy aprendiendo a cómo usarla, es la práctica de la autoexaminación. Y siempre pienso en el Salmo 139. El salmista decía, oh Dios, tú me has examinado y conocido. Sin embargo, termina el Salmo invitando al Señor, examíname y ve si hay algo en mi corazón, ¿no? Veo esa dinámica de que Dios nos conoce, pero la realidad es que yo necesito conocerme a mí misma. ¿Qué áreas, de lo que estabas hablando ahorita, Laisa, de que hay áreas en mi vida que no necesariamente son saludables? Entonces, si yo no paso por ese proceso de autoexaminación, invitar a Dios a que me enseñe de mí, para yo conocerme a mí y ver qué áreas en mi vida necesitan cambio, necesitan sanar, necesitan mejoría, pues entonces yo puedo ser portadora de una enfermedad o de una actitud tóxica que se riega en el ministerio, se riega en la banda, se riega en el grupo de alabanza, se riega en mi congregación. Así que la autoexaminación es una práctica espiritual sumamente importante y es la que nos continúa preparando para yo poder ser conformada a la imagen de Jesús.
Excelente. Comparto contigo la parte de la oración. Yo también camino y en las mañanas me gusta estar en esa oración y meditar también, ¿no? ¿Verdad? Dentro de lo que Dios está diciendo a mi vida. Lo otro que me ha costado, porque te voy a ser sincera que me ha costado, a veces uno vive de una manera tan acelerada que la disciplina del silencio me ha costado, más sin embargo que ha sido una bendición para mi vida porque es un momento de aquietar mi ser, de abrir mi corazón y mi espíritu a lo que Dios me puede decir. A veces, como tú le dices, estamos en las oraciones, mucho habla, 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 y si se supone que la oración, ¿verdad? Es un diálogo con Dios, entonces, ¿cómo es que yo estoy monopolizando la conversación en medio de lo que estoy haciendo? Entonces, esos momentos de silencio me ayudan a recogerme también y a esperar, ¿no? Y a escuchar y a poner atención, que muchas veces no lo hacemos porque vivimos muy, muy a la ligera, muchas responsabilidades y no tenemos ese tiempo, ¿verdad? Para poder estar en la presencia de Dios, disfrutando de esa presencia hermosa de Dios en nuestra vida. Una de las Ujú. cosas que quiero rescatar que dijiste es sobre ese autoexamen, ¿verdad? Esa disciplina de autoexamen, porque pienso que es importante de que hablemos de estas diferentes disciplinas y es más, he mencionado una que otra y las demás las vas a mencionar en el seminario porque no las vamos a decir todas acá. Ujú. Pero sí va a ser importante que la gente entienda que cuando nosotros, nuestra vida espiritual no está en una óptima relación con Dios o no está en un momento, ¿verdad? Óptimo espiritualmente hablando, esas cosas, esas malas actitudes o ese enojo o esas cosas que uno puede estar viviendo pueden convertirse en algo tóxico que puede venir en vez de fomentar el crecimiento, la unidad y ese tipo de ambiente dentro de un ministerio puede traer lo opuesto, ¿no? Y no es que obviamente nunca va a suceder una situación difícil, pero es un reto y es un desafío, ¿verdad? Para que nosotros podamos seguir en medio del ministerio. Ujú. ¿Cuáles serían, y ya casi terminando de manera breve, cuáles serían algunos de los retos que uno como persona enfrenta para desarrollar, ¿verdad? Nuestra vida espiritual, para desarrollar Ujú. la conciencia de tener un desarrollo espiritual en el Señor. Sí, sí, sí. Este, ah, hablando de estas disciplinas o de estas prácticas espirituales, no significa que no, que todo vaya a fluir. Así que eso es uno de los retos de nosotros pensar o esperar resultados inmediatos. Es un aspecto diario, es un caminar diario. Lo mismo regresando, porque como este tema envuelve, gira alrededor de la adoración, los músicos, directores de la música, piensen siempre en su instrumento, sea su voz o sea el piano o la guitarra o lo que sea que usted utiliza para dirigir. Y entonces incluyo a los pastores y pastoras, incluyo a todas las personas que están envueltas en la liturgia de la adoración pública del pueblo de Dios. Si uno no está desarrollando su instrumento, ¿verdad? Am, pues la presentación y la dirección no va a salir bien. Así que el reto es que nosotros en nuestro caminar con el Señor llevemos esa misma actitud en la formación espiritual, donde cada día yo voy dando ese espacio al Señor, am, para formarme. Y quizás yo no lo vea, pero cuando se presente el momento, podrás verlo. Lo otro es tomar el control.
tú hablaste de que se te hace difícil caer en silencio y quieres hablar y presentarle al Señor. Pues ese es uno de los retos, ¿verdad? Uno de los retos es cedo el control al Señor y dejo que Él me hable o voy yo a controlar la conversación, ¿no? Es como en una amistad, se quiere que tú también escuches a tu amigo, a tu amiga, a tu pareja, porque si tú controlas toda la conversación, pues esa relación no va a entrar en esa profundidad, porque solamente es de un lado. Entonces, pues ese es otro reto en la formación espiritual de ceder el control al Señor, porque Dios es el que toma la iniciativa. Nosotros no nos formamos a nosotros mismos. Así que cedo cada día cómo estoy cediendo, dando ese espacio al Señor. Así que yo diría que esos dos, el esperar buscar resultados inmediatos y tomar control de nuestra propia formación espiritual, son retos que nos invitan a pausar y dejar que el Señor responda en su tiempo y dirija el proceso. Bueno, muchas gracias, pastora, por este tiempo que ustedes nos han dado. De verdad que ha sido de gran bendición para nuestras vidas. Sé que nos quedamos de alguna manera, dirían algunos picados, otros dirían con ganas. No sé de qué manera describirlo, ¿verdad? Pero la intención es esa, ¿no? Que aquellas personas que están escuchándonos en esta tarde puedan decir, bueno, pues yo no me lo voy a perder y el 27 de mayo, que es el próximo seminario, voy a acompañarlos para aprender un poquito más, porque de verdad que lo que tocamos es así por encimita, y yo sé que ya cuando vayas a hablarnos un poco más en el seminario vas a entrar un poco más de lleno en la temática. Pero quiero darte las gracias. ¿Algún otro pensamiento final, quizás para que invites a nuestra audiencia para que nos acompañe? No es un pensamiento nuevo u otro, sino quisiera enfatizar lo que escuché de esta semana que compartir. No es mío, pero lo hago mío. Y es la persona ungida, es la persona que posee el don de hacer lugar para la presencia de Dios. Y eso es tu formación espiritual. Y es un deseo poder explorar eso con ustedes en este próximo seminario o conferencia. Será un honor para mí. Fantástico, gracias Esther. Gracias por compartir con nosotros. Para mí es un privilegio el poder escucharte, poder acompañarte en este tiempo. Sé que Dios va a hacer algo hermoso a través del seminario. Está ya comenzando a hacer obra en medio de las personas que estuvieron con nosotros en ese primer seminario. Les invito a aquellas personas que quizás estuvieron pensándolo y quizás dijeron, bueno, pero me perdí el primer seminario. No se pierda el segundo. Regístrese, sea parte de lo que estamos haciendo. Nuestro deseo es alcanzar a la totalidad de la iglesia de la obra hispana para que podamos juntos seguir creciendo, desarrollándonos, adquiriendo las herramientas que necesitamos para poder ejercer el ministerio y también para poder tener herramientas para nuestra propia vida espiritual y nuestro crecimiento espiritual personal y como ministerio. Así que les invitamos a que no se pierdan este seminario el 27 de mayo, que va a ser desde la 1 a las 3 de la tarde, en el horario del este, y les invitamos a que usted pueda compartir esta grabación, este tiempo, con las personas que quizás usted piense en él, quizás le puede interesar el participar de este seminario. Compártala y de esa manera vamos a poder alcanzar a más personas para que puedan ser bendecidos a través de lo que estamos haciendo en la obra hispana, porque estamos aquí para inspirar, para informar y para empoderar a todas las personas
que están conectándose y a toda nuestra iglesia en general. Así que gracias por su sintonía, Esther. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Bendecimos tu vida. Ya sé que el Señor va a hacer obra hermosa a través del tiempo que vayas a tener con las personas que van a participar, y bendecimos tu ministerio también para que el Señor continúe utilizándote para la gloria de su nombre. A todos los que están sintonizados, gracias. Gracias por acompañarnos, y le pido a Dios que esté con ustedes en todo momento. Bendigo sus vidas, sus ministerios y todo lo que el Señor ponga en sus manos para que continuemos siendo de bendición a muchas personas que necesitan la esperanza de vida en Cristo Jesús. Gracias, Dios les bendiga y nos vemos pronto.